Bueno, buenos días a todos. Se están un lunes de queja, un lunes de reclamo. Por suerte, todavía no contra mí, pero vamos a empezar la clase, como todas las clases, repasando los conceptos claves de la clase anterior. La clase anterior fue una clase interesante en la cual diseñamos un procesador en pipelining. Más interesante, por lo menos para mí, digo. Ese procesador tenía 5 etapas independientes y la clave de cuando elegimos las etapas era que cada etapa utilizaba una única unidad funcional. Entonces las etapas eran etapa de fetch, donde utilizaba la memoria de instrucciones, la etapa de decodificación, donde accedemos al banco de registros y también se hacía la decodificación, la etapa de ejecución, donde se accedía a la ALU y los sumadores para el cálculo de dirección de salto. La cuarta etapa era la etapa de memoria, donde se accedía a la etapa a la memoria de datos. Y la quinta etapa de writeback, donde se accedía al banco de registros para escribir los resultados. De esta manera hacemos que todas las instrucciones pasen por todas las etapas. Aunque no utilicen alguna de ellas, igual pasaban por todas las etapas porque habíamos aprendido en el tema de pipelining que era mejor para la productividad total del sistema. Eso nos llevaba a tener un CPI igual a 1, en estado de régimen, por supuesto, lográbamos terminar una instrucción en cada ciclo, y eso era igual que el uniciclo, pero ahora teníamos un tiempo de ciclo pequeño, ya que el tiempo de ciclo no dependía de la instrucción más larga, sino que depende de la duración de la etapa más larga. Entonces eso nos permitía obtener una gran mejora de performance. Más o menos hicimos unos cálculos rápidos, era por lo menos 4 veces más rápido que el uniciclo. Ahora, ¿cuál es la desventaja que le encontramos? Bueno, tenemos más componentes porque tenemos que agregar registros, tenemos más área, eso es más costo. Pero hasta ahora parece que es una excelente idea lo de pipeline. Entonces, el camino de datos es similar al ciclo de único, lo usamos como base, y vimos que lo único que tuvimos que hacer fue agregar registros de segmentación entre las etapas. Y después vimos que el control, por suerte, es el mismo, combinacional. Entonces, no tuvimos que diseñar un nuevo control, sino que reutilizamos el que ya habíamos hecho para el procesador de ciclo único. Y la clave acá está en que las señales de control también deben propagarse junto con la instrucción. Se generan en la etapa de decodificación, pero se pasan al registro de segmentación y a partir de ahí se van propagando junto con la instrucción, igual que el resto de todas las señales de datos. Entonces, tanto datos como control, todos se propagan a través de los registros de segmentación. Y con eso cerramos lo que fue la clase pasada. ¿Alguna duda con respecto a la clase pasada? Se sigue sumando gente, así que buenos días. Bueno, si está entendido lo que es el diseño básico del procesador en pipelining, hoy vamos a empezar o vamos a ver los problemas principales que tiene ese diseño de un procesador en pipeline. Y hasta aquí, como dice la diapositiva, mantuvimos el CPI, la cantidad de ciclos promedio por instrucción igual a 1 y pudimos reducir el tiempo de duración del ciclo, lo cual eso es bastante positivo. Pero con una suposición de que siempre podemos ingresar una nueva instrucción en el pipeline. O sea, de que estamos trabajando en estado de régimen, en estado de régimen sale una en cada ciclo y entra una en cada ciclo. La realidad es que no es tan así. No es, vamos a ver varios casos en los cuales no podamos ingresar una nueva instrucción al pipeline. Y a la larga
Eso va a generar que haya ciclos en los cuales no terminemos una instrucción. ¿Por qué puede ser que no podamos ingresar una nueva instrucción al pipeline? En general, todos los problemas que puede tener un pipeline, diseño de un pipeline en procesador, en general se llaman riesgos. En inglés se llaman hazards. Eh, de ahí viene el nombre en inglés, digamos, de los riesgos. Y hay tres tipos de riesgos. Los riesgos pueden ser de tres tipos. Pueden ser estructurales, se denominan riesgos estructurales a riesgos que ocurren porque un determinado recurso que se necesita, ese recurso está siendo ocupado por otra instrucción. Entonces, cuando hay un conflicto de que dos instrucciones necesitan entrar a la misma etapa o necesitan utilizar la misma unidad funcional en el mismo ciclo, hay un riesgo estructural. Y como es una única unidad funcional, hay que esperar que una lo use primero y la otra espera. El segundo tipo de riesgos son riesgos de datos, en los cuales alguna instrucción necesita esperar que otra instrucción se complete, porque haya alguna dependencia. Eso ustedes ya han visto algo de dependencia, entonces lo vamos a volver a ver ahora, digamos. Y el tercer tipo de riesgos son riesgos que se denominan de control, que es un riesgo en el cual la decisión de qué acción tomar depende de una instrucción previa. En general estos son los riesgos con los saltos, que era una cuestión que había quedado pendiente creo que Gonzalo había preguntado a la clase pasada de qué pasaba con los saltos, y le dije que le contestaba hoy lunes. Entonces, en general los saltos implican un riesgo de control, porque que la decisión de qué tomar, qué camino tomar, depende de una instrucción, depende del salto, digamos, que es una instrucción que está ejecutándose en el pipeline. Ahora, ¿qué pasa con esos riesgos? Esos riesgos normalmente, como les dije, cuando ocurren, por algún motivo implican que hay que parar el pipeline. Y no se puede ingresar una instrucción nueva en el pipeline. Entonces, cuando ocurre algún riesgo, sea del tipo que sea, estructural, de datos o de control, y eso en general sucede que no queda otro remedio que parar el pipeline. Parar el pipeline se lo denomina también insertar una burbuja en el pipeline. Ya vamos a ver por qué surge el nombre de burbuja, digamos. Y cuando hay que parar, en realidad hay que hacer dos tareas que tienen que ver con el camino de datos que nosotros vimos. Por un lado, implica que toda la señal de control que se genera en la etapa de decodificación hay que ponerlas en cero. ¿Por qué? Porque hay que hacer que en las etapas siguientes, o sea, la etapa de ejecución, la etapa de memoria y la etapa de writeback, no se haga nada. ¿Vamos? Eso es lo que yo denominé recién una burbuja. ¿Vamos? O sea, cuando se decodifica alguna instrucción, se detecta un riesgo, entonces se pone que en las etapas que siguen no se haga absolutamente nada. Se ponen cero todas las señales de control. Y a su vez, la otra tarea que hay que realizar es hacer que el PC y el registro de segmentación que está entre el fetch y el decode no se actualice. O sea que hay que hacer que estos registros no se escriban. Y de esa manera uno mantenga las mismas instrucciones que están en la etapa de fetch y en la etapa de decode. Entonces, no actualizamos las dos primeras etapas y ponemos ceros, o sea, ponemos que no se haga nada en las etapas siguientes. Ojo, ponemos que no se haga nada en la etapa de decodificación y eso se va a ir propagando esa burbuja. Entonces, eso me va a generar que en el ciclo siguiente, cuando llegue el final del ciclo, se vuelva a buscar la misma instrucción, se vuelva a decodificar la misma instrucción y en la instrucción de ejecución no se va a hacer nada, entonces ahí es donde va a estar insertada, digamos, una burbuja, digamos. No sé si lo ven, digamos, cómo se imaginan, digamos, cómo es la propagación del pipe con
que las instrucciones no se mueven, digamos, o sea, el fetch y el decode no se mueve, siguen siendo las mismas, y no se pone nada en la etapa de ejecución, que a la larga esa burbuja se va a ir propagando. Entonces, ¿eso qué implica? Implica que estas burbujas son ciclos desperdiciados. Entonces, a la larga me van a modificar el CPI. Entonces, el CPI promedio que nosotros teníamos igual a 1, ya no va a ser igual a 1. Va a ser algún valor en el cual 1 es nuestro CPI ideal, y a su vez hay que sumar todos los ciclos desperdiciados por paradas por culpa de los riesgos, ¿no? Gonzalo dice que más o menos, no te preocupes Gonzalo, como está todo el día de hoy viendo el riesgo de propagación de burbujas, así que si al final del día tampoco se entiende, ya, ya, ahí ya nos preocupamos un poco más, pero por ahora no se preocupen tanto. Entonces sí es importante esto, digamos que los riesgos, teníamos un CPI que era en principio idealmente 1 en estado de régimen, pero ese CPI va a haber que agregarle todos aquellos ciclos en los cuales tengamos que parar el pipeline por culpa de los riesgos. Y ojo, porque implica lo que dice la ecuación siguiente, o sea, es parada por riesgos, y eso hay que tener en cuenta los 3 tipos de riesgos. O sea que yo voy a tener mi CPI de 1 y tengo que sumar las paradas por riesgos estructurales, más las paradas por riesgos de datos, más las paradas por riesgos de control. Entonces ahí vemos que los riesgos pueden ser un factor bastante importante en el cálculo del CPI. Y al final ustedes hemos estado haciendo bastante esfuerzo por tener un CPI igual a 1 en estado de régimen, y vamos a ver si los riesgos influyen mucho o no en ese CPI del pipeline, digamos. Este 1 ya lo tenemos, pero hay que ver cuántos son estas sumas que me van a afectar el CPI. ¿Me siguen más o menos hasta aquí? Más o menos, como dice Gonzalo. O sea, hay alguna confusión con esta parte de arriba de cómo insertamos la burbuja, pero capaz que no tanto con lo de que las burbujas me aumentan el CPI, o las paradas en realidad me generan burbujas que me aumentan el CPI. Entonces empecemos con la primera parte, los primeros tipos de riesgo. Vamos a tratar hoy de ver todos los tipos de riesgo, así que vamos a empezar por los primeros, que por suerte son los más simples. Los riesgos estructurales ocurren cuando dos instrucciones de dos etapas distintas quieren utilizar el mismo recurso, o sea, la misma unidad funcional, en el mismo instante. Repito, dos instrucciones que están en dos etapas distintas quieren utilizar el mismo recurso o unidad funcional en el mismo instante. Por ejemplo, si hubiera una única memoria, esa memoria se intentaría acceder en la etapa de fetch y en la etapa de memoria por dos instrucciones distintas en dos etapas distintas. Pero no ocurre ese ejemplo porque no tenemos una única memoria. Otro ejemplo es que si las instrucciones tipo R no pasaran por todas las etapas, podrían intentar escribir en el banco de registro al mismo tiempo que intenta escribir una instrucción load. O sea, si la instrucción tipo R no pasaran por la etapa de memoria y pasaran derecho de la etapa de ejecución a la etapa de writeback, podría ocurrir que una instrucción load y una instrucción tipo R compitan en la etapa de writeback por la escritura del banco de registro. Pero eso por suerte no pasa porque las instrucciones tipo R pasan por la etapa de memoria aunque no hagan nada. ¿Se entiende los ejemplos de riesgos estructurales? Son medio difíciles porque son ejemplos hipotéticos, pero decimos que, bueno, lo mismo de recién, cuando hay que parar el pipeline, las paradas se llaman stalls en inglés, y hay que esperar hasta que el riesgo se resuelva. Entonces es cuando se insertan las burbujas
y en general bajan las performances. Por suerte, en RISC-V no tenemos riesgos estructurales por diseño. O sea, el diseño que hicimos fue simple y evita todos los riesgos estructurales. ¿Por qué? Eso es mitad gracias al diseño de Lisa, mitad gracias a que lo hicimos porque ya sabíamos algo de pipelining y mitad porque lo hicimos bien cuando lo hicimos al diseño. Por ejemplo, ¿por qué no tenemos por qué no tenemos riesgos estructurales? Porque tenemos memorias separadas y tenemos en general todos los recursos duplicados. Entonces, cuando hay que usar algún recurso, en general pusimos dos. ¿Se acuerdan? Eso en general nos aumentaba el costo, pero nos mejoraba la performance. Ahora vemos otro motivo por el cual es bueno ese diseño de duplicar los recursos. Nos evita tener riesgos estructurales, algo que ni siquiera sabíamos que nos estábamos evitando. Pero ahora que ya sabemos que tenemos riesgos, sabemos que tenemos riesgos y que sabemos qué son los riesgos estructurales, vemos que el hecho de tener memorias separadas y recursos duplicados ayuda para evitar los riesgos estructurales. Además, el criterio de diseño de un buen pipeline, hacer que todas las instrucciones pasen por todas las etapas, nos evita tener riesgos estructurales. Y además, el criterio de diseño de hacer que solamente se utilice una única unidad funcional por etapa, también ayuda a evitar los riesgos estructurales. Entonces, estos dos en conjunto, o sea, si en cada etapa utilizamos una única unidad funcional y hacemos que todas las instrucciones pasen por todas las etapas, en conjunto estas dos criterios de diseño me hacen que no tenga riesgos estructurales. Porque no puede ocurrir que dos instrucciones de dos etapas diferentes requieran la misma unidad funcional. ¿Está claro? Y al mismo tiempo. Entonces se ve que todas las instrucciones usan la misma unidad funcional en la misma etapa. O sea, todas esas pequeñas cositas hacen que, por suerte, nuestro diseño en pipeline no tenga riesgos estructurales. Así que ponemos un check. No, ahora ustedes simplemente me creen que es un buen diseño. Piensen en cómo harían un pipeline, por ejemplo, para un ISA del X86, donde tienen muchos modos de direccionamiento. La decodificación es muy compleja porque pueden tener hasta 17 instrucciones. Piensen cómo harían ese pipe y de ahí piensen, uy, qué bueno que es todo lo que hicimos con RISC-V. ¿Sí? Claro. Rosalba dice, no, mejor ni pensemos en eso. ¿Sí? Pero no tenemos riesgos estructurales en RISC-V, entonces nos evitamos un tipo de riesgo. ¿Está claro? Buenísimo. En el parcial, piensen que sí puede ir, les puedo dar algún otro tipo raro de procesador o les puedo cambiar alguna de estas reglas que están ahí por algún motivo y por ejemplo hago que alguna etapa utilice dos unidades funcionales y les pregunto si puede haber riesgo y ustedes van a tener que pensar si puede haber riesgos estructurales. Capaz que sí, capaz que no. Pero no hablemos del parcial todavía. Ya que está entendido los riesgos estructurales, vamos a pasar al segundo tipo de riesgo. Son los riesgos de datos. Eran los riesgos que tenían que ver con dependencias. Era cuando una instrucción depende del resultado de una instrucción que está anterior y que todavía está dentro del pipeline. ¿Vamos? O sea, por ejemplo, ustedes tienen una instrucción, una suma que escribe en el registro 19, seguido de una resta que lee el registro 19. ¿Vamos bien hasta ahí con el ejemplo?
Supongo que sí. No importa el número 19, nada, pero son dos instrucciones cualquiera en la cual una escribe en un registro y la otra lee en el registro que escribe la instrucción anterior. Ahora, la instrucción add, la de arriba, escribe este registro 19 en la etapa 5, en la etapa de writeback. ¿Está claro eso para todos también? Debería. La instrucción de resta, sub, lee este registro en qué momento. En la etapa 2, en la etapa de decodificación. Entonces acá es cuando ve que uno ocurre el riesgo. Si este lo escribe en la etapa 5 y este lo lee en la etapa 2, ¿qué pasa con las instrucciones 3? O sea, ¿qué pasa con las instrucciones que tienen en la etapa 3 y en la etapa 4? O sea, ¿qué hay en la etapa 3 y en la etapa 4? Cuando este está en la etapa 5, normalmente este está en la etapa 4. O sea que este ya lo leyó el registro. O sea que leyó un valor que es totalmente incorrecto. ¿Se entiende? Entonces, o lo que deberíamos hacer, digamos, para que no haya problemas, es poner dos burbujas o dos nada, digamos, debemos parar el pipeline durante 2 ciclos. O sea, deberíamos tratar de hacer que cuando este llegue a la etapa 2, este ya esté en la etapa 5. Vamos a poner dos cosas en el medio para hacer que esto se escriba y este lo pueda leer de manera correcta. ¿Ven? Que eso es lo que está dibujado ahí. Entonces yo tendría mi instrucción de suma, dos burbujas y mi instrucción de resta. Entonces, cuando este escribe en la etapa 5, recuerden que escribe en la primera mitad del ciclo, este lo puede leer en la segunda mitad del mismo ciclo y de esa manera ya la instrucción de resta va a leer el valor correcto. ¿No? Y además también tengamos en cuenta que son solamente dos burbujas porque el banco de registros escribe primero y lee después. Eso es una cuestión de diseño que nosotros le pusimos al banco de registros. Entonces que primero escribe y después lee. De esta manera son solo dos burbujas, si no, podrían ser hasta tres burbujas quizás. Entonces Santiago me pregunta en el chat, ¿cómo sabe que involucra esa dependencia? O sea, vos decís cómo se detecta esa dependencia. Y bueno, de alguna manera vos vas a tener que revisar qué registro escribe esta instrucción, a su vez si es que escribe un registro, y qué registro lee la instrucción que sigue. Si esta lee un registro que escribe la instrucción anterior, y vas a tener que poner las burbujas, digamos. También lo vamos a ver un poquito dentro de un ratito nomás eso. Pero ¿se entendió lo que acabo de decir? De todas maneras, lo importante ahora es que vean esto, o sea, vean que esta secuencia de instrucciones es bastante común y bastante típica. O sea, ustedes escriben un registro y después lo leen. Estaba hablando con una suma y una resta, o sea, esto es bastante simple. Y por cada par de instrucciones que yo tenga esto, tengo que agregar dos burbujas. O sea, ya el CPI no es uno, sino que el CPI pasa a ser tres. Entonces, y es bastante común. O sea, este es un problema bastante grave, bastante feo. ¿Lo ven al problema feo o no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para solucionar o para tratar de minimizar este problema? Existe lo que se conoce una técnica de adelantamiento, porque en realidad no es necesario esperar a que el registro se escriba en la etapa 5. ¿Por qué? Porque el resultado de la instrucción add, o sea, lo que se va a escribir, ya lo tenemos disponible
en la etapa 3, que es a la salida de la ALU. O sea, a la salida de la ALU, nosotros ya sabemos cuál es el resultado de la suma, que después tenemos que esperar que pase por la etapa de memoria sin hacer nada, y después tenemos que esperar que llegue a la etapa de writeback para que recién se escriba. Pero ya lo tenemos disponible antes. Entonces, podemos intentar adelantarlo desde los registros intermedios, desde el registro intermedio donde esté guardado, hasta donde se lo necesite usar. Y de esa manera nos ahorramos tiempo. Entonces, fíjense acá, yo les voy a poner el otro tipo de dibujito del pipeline, donde está la instrucción add primero con las etapas, y la instrucción de resta, bueno, acá es el registro 1, no el 19, pero la idea es la misma, en los cuales está un ciclo desfasada como siempre, ¿no? Entonces nosotros la suma, acá leemos el registro 2 y 3, acá tenemos el resultado de x1 que se va a escribir acá. Esto queda claro que el registro 1 se escribe en la etapa 5, pero el resultado ya está disponible. Y nosotros acá estaríamos leyendo del banco de registro un resultado incorrecto del registro 1. ¿Está claro? Pero lo que podemos hacer es después tiramos unos nuevos cables, digamos, de la salida de esta etapa a la entrada, digamos, de la etapa de ejecución, para que cuando la etapa de ejecución tenga que usar el valor, no utilice el valor leído del banco de registro, sino que utilice el valor que adelantamos. ¿Se entiende? Increíble, dice Gonzalo. Es una especie de avivada. Y de esta manera, ya, porque a la larga en realidad nosotros no tomamos el valor del banco del registro, sino que lo tomamos del registro de segmentación que está entre estas dos etapas. Entonces, en vez de tomarlo del que está entre estas dos etapas, lo tomamos del que está entre estas dos etapas. Rosalba me dice, ¿cómo sería el control de eso? Es una excelente pregunta. Aguantame un par de diapositivas y ya lo vamos a ver en detalle cómo sería el control de eso. Automático no sería, y la idea es, vamos a tratar de que sea lo más automático posible, Gonzalo. ¿Estamos? Pero la idea de adelantamiento, ¿se entiende? Ya vamos a ver, porque hay que avanzar un poquito más con la idea para después ver el control, digamos. Bueno, la idea del adelantamiento está bien. Esto se conoce también como, en inglés es forwarding o bypassing, ¿saben? Porque uno es como que tira caminos de que va como cortocircuitando, digamos, el pipeline, porque son, fíjense, recuerden que esto es tiempo, entonces este camino en realidad, que acá está puesto así, en realidad es como que fuera para atrás en el pipeline, cosas así, porque el pipeline es el mismo, que se va moviendo en este dibujo, digamos. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer ese adelantamiento? Requiere muchas interconexiones nuevas, porque, y eso implica nuevos multiplexores, porque ahora implica que los datos de entrada de la ALU pueden venir de nuevas fuentes. O sea, la entrada de la ALU, nosotros teníamos una que tomábamos directamente de la entrada de arriba, venía directamente del registro de segmentación. Ahora puede venir de varios registros de segmentación, o sea, hay que poner un multiplexor. Y la entrada 2 de la ALU venía o del registro de segmentación o de dos opciones del registro de segmentación, ya sea de la salida del banco de registro o de la constante. Bueno, ahora puede venir también de esas dos o de otros registros de segmentación. Entonces hay los multiplexores hay que agregar y o agrandar multiplexores. Santiago dice, sería un cable, Santiago dice en el chat, sería un cable desde la salida de la ALU a un multiplexor que está justo con una de las entradas. En realidad, Santiago, no lo tomás de la salida de la ALU, siempre tomás desde los registros de segmentación. O sea, lo tomás del registro de segmentación siguiente, o sea, que está
que separa la etapa de ejecución de la etapa de memoria, desde ahí y lo volvés a poner en nuevos multiplexores a la entrada de la alfa. Ya vienen los dibujos. Pero siempre las salidas no se toman de los componentes, sino para que sean estables, tomamos siempre la salida de los registros de segmentación, que son los que almacenan los valores estables. Y de ahí los dejamos para todo lo que se tenga que hacer durante todo el ciclo. No se olviden eso, lo habíamos dicho anteriormente, lo repetimos ahora. Por más que en el dibujo anterior no se lo ve, siempre tenemos que tomar los datos de los registros de segmentación. Y hay que agregar además una unidad de adelantamiento, nuevo bloque funcional. Ese nuevo unidad de adelantamiento tiene que detectar la ocurrencia del riesgo, que es lo que planteaba Rosalba recién, cómo funciona esto, y generar las señales de control necesarias para los multiplexores nuevos que acabamos de agregar. O sea, va a haber una nueva cajita de control, una unidad de control, que tiene que detectar primero la ocurrencia del riesgo y generar las señales de control necesarias. Esto me agrega cables, complejidad, eso todo me agrega costo. Pero, en principio, me soluciona casi todos los riesgos de datos. Y de esa manera me evitaría tener que insertar burbujas por los riesgos de datos. O sea que sería un costo que podremos estar dispuestos a pagar. Pero hay un problema que puse ahí, es casi todos los riesgos. O sea, ¿no me soluciona todos los riesgos de datos? Resulta que no soluciona todos los riesgos de datos. Hay un problema con la instrucción load. Y el problema con la instrucción load, que es un problema genérico en realidad, es que se pueden adelantar los datos si los datos están disponibles cuando se los necesita. O sea, si es que en algún lado están disponibles. Pero si no están disponibles los datos, entonces no hay manera de adelantarlo. ¿Se entiende? No puedo adelantar un dato que aún no existe. Y eso sucede, el problema en general sucede cuando tenemos una instrucción load seguida inmediatamente por una instrucción que use el registro de destino del load. Y eso es un problema típico, digamos, y se conoce como una penalidad de la instrucción load hasta que se lo usa. Entonces, por ejemplo, fíjense acá tenemos una instrucción load que graba en X1 y una instrucción de resta que lee X1. ¿Estamos? Entonces, el tema es que, ¿cuándo va a estar disponible el dato que yo voy a grabar en X1? Va a estar disponible después de la etapa de memoria, porque recién ahí es cuando yo ya accedí a memoria, ya tengo el dato y me falta solamente escribirlo. La instrucción siguiente lo lee, pero para que yo pueda adelantarlo, esto tiene que estar, o sea, lo lee y lo va a usar en la etapa de ejecución, entonces yo lo puedo adelantar de la etapa de memoria a la etapa de ejecución. Pero eso implica que yo sí o sí tengo que agregar por lo menos una burbuja en el medio. Porque si yo no tengo la burbuja y trata de ejecutarlo, cuando todavía está en memoria, resulta que el dato no lo tengo disponible a la salida. ¿Se entiende? Entonces, en general, con adelantamiento, yo puedo solucionar casi todos los riesgos de datos, excepto los problemas con la instrucción load. Porque la instrucción load demora más, digamos, hasta tener disponible el dato que se va a adelantar. Ojo que sí se lo va a adelantar, igual. Sí va a funcionar el adelantamiento, pero voy a tener que insertar una burbuja. O sea, entonces solamente insertamos una burbuja, solamente cuando haya un load, y la instrucción siguiente del load use el dato que escribe el load.
Entonces ya existe un riesgo de datos, va a generar paradas en el pipeline, pero en algunos casos bastante puntuales. ¿Me siguen hasta aquí? Y ahora, dado que igual el hecho de que tengamos una instrucción load que escribe en un registro y haya una instrucción que sigue, que lee ese registro, también es una situación común, no tan común como la otra, pero es bastante común. Tratemos de buscar, hay otra técnica que sirve para ayudar con este problema. Y es una técnica simple, que es una técnica que se llama reordenamiento. Por suerte acá no tenemos que ver con hardware, sino es software. La solución más simple para evitar este problema de la dependencia del load es cambiar el orden de las instrucciones. O sea, usted tiene un código como ese, por ejemplo, en el cual graban un valor en el registro X1, graban un valor en el registro X2, después suman esos dos valores y guardan el resultado en el registro 3, ese resultado lo guardan en otro lado de la memoria, traen otro dato en el registro 4, le suman otra vez el registro 1 más el registro 4 y lo guardan en X5 y guardan ese resultado en X5 en otro lado en memoria. ¿Estamos? ¿Se entiende el código? Ustedes están viendo un poco de ensamblador, pero el código es sencillo. ¿Estamos? Tienen dos loads, una suma, una store, otro load, otra suma y otro store. Y los problemas están marcados en rojo ahí. Tenemos un load que escribe en X2 y este add lee el registro 2. Este load escribe en X4 y este add escribe en X4. Eso lo podríamos simplemente, cuando estamos escribiendo el código, lo podríamos cambiar por lo siguiente. Hacemos que primero se lea X, o sea, se mantiene la primera instrucción, se mantiene la segunda instrucción, pero después ponemos el tercer load. Le ponemos todos los loads juntitos. Y después hacemos la suma esta, que estaba tercera, ahora la hacemos cuarta. ¿Cuál es el chiste? Es agregar alguna instrucción útil entre que esta instrucción load escribe el registro X2 y esta instrucción de suma lee el registro X2. Entonces nos fijamos qué instrucciones están después y vemos si podemos adelantar alguna. Y la misma idea acá. En realidad lo que podemos hacer es subimos esta y ahora tenemos un ciclo, digamos, en el medio entre la instrucción load, esta de arriba de X2 y la de acá, y también tenemos por lo menos un ciclo, en este caso son dos, entre que este load escribe X4 y esta instrucción lee X4. Y si se fijan, el código hace exactamente lo mismo, no hemos cambiado nada, y es una optimización que lo único que hicimos fue cambiar de lugar una instrucción. Al cambiar de lugar una instrucción, hemos mejorado las dependencias y hemos mejorado la performance del programa. Entonces, para ver si ustedes me han entendido un poco cómo funciona esto, la pregunta acá es ¿cuánto demoraba este código en ejecutarse aquí y cuánto va a demorar en ejecutarse a la derecha? A ver si alguno está medio atento, digamos. El de la izquierda dice Gonzalo que demora 9, Mateo dice que demora 9 el primero, 7 el segundo, Santiago dice que el segundo demora 1 menos. Por lo pronto parece que hay consenso en 9 en el primero. Santiago ahora se ya está arrepintiendo. Entonces, las respuestas evidentemente son que este tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, suponiendo que estamos en estado de régimen, no consideramos el llenado del pipeline. Entonces acá tenemos 9 instrucciones, perdón, 7 instrucciones, serían 7 ciclos, pero tenemos una burbuja acá y una burbuja acá. Serían en total 9 ciclos. En cambio acá tenemos las mismas 7 instrucciones, no tenemos burbujas, entonces demoramos 7 ciclos. Y uno dice, bueno,
No hemos evitado los dos ciclos, pero no hemos evitado las dos paradas que teníamos. Fíjense que además hay un montón de otras dependencias, pero todas las demás se resuelven por adelantamiento. Fíjense que acá tenemos un load que escribe en X1 y acá tenemos un add que lee X1, pero este no lo pinté. ¿Por qué? Porque ya teníamos una instrucción en el medio. Acá este escribe X3, este lee X3, es un store, pero se soluciona por adelantamiento. O sea, acá también se adelanta. Y acá estamos adelantando. Fíjense, X1 lo estamos adelantando para acá, X2 lo estamos adelantando para acá, X4 lo estamos adelantando para acá, X3 se está adelantando para acá, X5 se está adelantando para acá. O sea, se están adelantando un montón de cosas, ¿no? Entonces, con adelantamiento y reordenamiento, si podemos, logramos simplificar muchísimo los riesgos de datos. Y casi que los evitamos. Esta técnica del ordenamiento lo podemos hacer nosotros o los que hagan los programadores de Assembler, o lo hacen también en general los compiladores. Un compilador puede cambiar el orden de algunas instrucciones. Fíjense que se respeta la lógica total del programa, pero se logra una mejor performance. Fíjense que se evitan algunas paradas. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Preguntas? Ahora nos queda un par de cositas más que tienen que ver con los riesgos de datos. Santiago tiene una pregunta en el chat que dice, ¿el compilador si lee que debe... A ver, ¿cómo es? El compilador si lee que debería ser el código de la izquierda, ¿sabe que lo tiene que reordenar? Bueno, eso puede ser una opción del compilador. Un buen compilador, en general, al cual vos le digas que te optimice alguna de estas cosas, porque son opciones también que tiene o no, te va a leer el código de la izquierda y te va a cambiar la instrucción, te va a tratar te detecta que vos estás poniendo un load y después estás poniendo la instrucción que lo usa y te trata de ubicar alguna instrucción en el medio. Y de esa manera te reordena un poco el código automáticamente. Pero eso es un buen compilador, no todos los compiladores, y si vos le ponés específicamente que lo haga, no necesariamente te lo hace por defecto, porque por defecto te dejo el código normal. Ahora, una cuestión que tiene que ver con los riesgos de datos y las dependencias. No todas las dependencias constituyen un riesgo de datos. Por ejemplo, acá tenemos un código con varias instrucciones. Y la idea es que yo acá les pinté todas las dependencias. ¿Se acuerdan cuando vemos dependencias en el tema 3? Tenemos una instrucción de resta que escribe el registro 2. Esta lee el registro 2, esta lee el registro 2, esta lee dos veces el registro 2 y esta lee también el registro 2. Todas son dependencias de datos, pero ¿cuáles son riesgos realmente? La idea es que solamente las dos primeras son riesgos. ¿Por qué? Porque esta instrucción, perdón, cuando la instrucción de suma lee el registro 2, esta ya está en la etapa 5, o sea, esta está en la etapa 2, esta está en la etapa 3, esta está en la etapa 4, esta está en la etapa 5. Entonces, ya lo escribió en el banco de registros y estos registros leídos son los registros correctos. Y lo mismo pasa con el registro de acá. En cambio, estos registros que se leen en la etapa de decodificación van a tener los valores incorrectos. Entonces, estos son los que yo debería adelantar, o debería intentar adelantar, digamos. Pero estos están bien. Entonces, estas dos instrucciones son las que tienen riesgo. Estas dos son dependencias, pero no son riesgos. Entonces, lo que se ve de acá, por supuesto, estos riesgos se pueden solucionar por adelantamiento.
Lo que nos muestra esta diapositiva es que un riesgo no solamente depende de una dependencia, sino que depende de la estructura del pipeline. En nuestro pipeline van a ser solamente dos instrucciones, o sea, dos instrucciones las que van a ser una ventana, digamos, de que la dependencia se hace riesgo. ¿Tá? Pero si yo tengo un pipeline más largo, estas dependencias que ahora no son dependencias, pueden convertir, estas dependencias que ahora no son riesgos, pueden convertirse en riesgos. ¿Se entiende esa idea? O sea, una dependencia se convierte en riesgo según según dónde se escriba el registro destino y cuando se lean los registros fuente. Cuántas etapas haya en el medio me va a determinar una ventana, digamos, de todas las que están en el medio, todas las dependencias que están en el medio van a convertirse en riesgos de datos. Por ejemplo, acá vemos con este diagrama cuáles de las dependencias son riesgos y cuáles no. Entonces tenemos las mismas instrucciones. Esto va a escribir en el registro 2. Entonces, es esta instrucción que lee el registro 2, lo lee acá. Este camino hacia atrás es algo que no se puede hacer. Entonces, esto es un riesgo. Este camino hacia atrás no se puede hacer. Entonces, esto es un riesgo. Esto, camino que ya está en el mismo ciclo, sí se puede hacer, entonces está bien. Este camino que está para acá, sí se puede hacer, entonces está bien. ¿Se entiende? Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer son adelantamientos así. Ven, siempre del registro de segmentación a donde se lo usa en la ALU. Esto sí se puede hacer. Para atrás, no. Y después hacemos este otro adelantamiento de este registro de segmentación también a la ALU. Y así es como se adelanta. ¿Se entendió? Entonces, fíjense cómo nos quedaría un poco el pipeline con el adelantamiento. Y acá está. Miren esto. Está simplificado un poco porque no está puesto todo. Pero acá está nuestro camino de datos. Está ampliado el multiplexor este. Agregado un multiplexor en la entrada de la ALU. O sea, estos dos multiplexores ahora están más grandes. Este es nuevo y este está más grande. Y fíjense qué son los datos que toma. Este toma los datos de este registro de segmentación y los toma de, la flechita viene para acá y esto sale de, ¿dónde sale esto? Si no me perdí, de acá parece. O sea, toma el dato de el que está a la salida de este registro. Y esta flechita de abajo, que también lo toma de acá, lo toma de esta salida de acá. O sea, estoy poniendo a la entrada de la ALU lo que sale del banco de registros o de la salida de la ALU o de la salida de la ALU, digamos, o de la etapa del write. De esa manera se hace el adelantamiento. Lo mismo para la fuente de abajo de la ALU. Toman los mismos datos. Y después, fíjense que acá está agregada también la unidad de adelantamiento. Esta unidad de adelantamiento genera dos señales de control, que son para estos multiplexores. Este ya tenía un multiplexor, bueno, este es un multiplexor nuevo, si quieren. ¿Y qué datos necesita esta unidad de adelantamiento para poder tratar de evaluar si es un riesgo? Necesita saber, fíjense, dos flechitas acá, cuáles son el registro destino y los registros fuente. O sea, no, perdón, son los registros fuentes nomás de la instrucción que se leyó acá, digamos. Y a su vez necesita saber qué registro va a escribir
Fíjense que esta es la señal de control, no, perdón, este es el registro destino de la instrucción que está en la etapa de memoria y el registro destino que está en la etapa de writeback, para ver si se escribe o no. Perdón, para ver en dónde se escribe. Entonces de esa manera uno ve si lo que se está por escribir en alguna etapa que está acá es lo mismo que se está por leer o que se leyó en lo que está en la etapa de ejecución. Y a su vez, fíjense que también saca de acá las señales de control. Ven que saca las señales de control de acá, que son entradas. Entonces yo me fijo. Si lo que se está por escribir acá, en realidad que no se escribe acá, pero si hay algún dato para escribir en un registro, en la etapa de memoria, y, y se está por escribir un registro, y ese registro coincide con alguno de los registros que se leyeron en la etapa de decodificación, entonces adelanto desde acá. Y lo mismo de acá. Si hay algún registro que se está por escribir en la etapa de writeback y ese registro que se está por escribir coincide con alguno de los registros fuentes leídos en la etapa anterior, entonces adelanto desde aquí. ¿Se entiende un poco la idea? Es simplemente porque fíjense que además puede ser que ocurra se puede adelantar un operando o se puede adelantar el otro operando. Entonces, haciéndola o tratando de explicar más simple es, me fijo en la etapa de memoria cuál es el registro destino y si se escribe la señal de control de si se escribe el registro. Entonces, si voy a escribir un registro y el registro en el cual voy a escribir es un registro que yo leí en la etapa de decodificación, entonces hay un riesgo y tengo que adelantar. Y lo mismo acá. Si voy a escribir en un registro, porque me fijo en la señal de control, y el registro en el cual voy a escribir coincide con alguno de los registros que se leyeron en la etapa anterior, entonces tengo que adelantar. Adelantar es seleccionar en estos nuevos, generar señales de control para que estos nuevos multiplexores tomen los datos de aquí o de aquí en vez de tomarlos de aquí. Y si no se adelanta, se toman de aquí como es normal. ¿Se entendió un poco el dibujo? Que sí se va complicando y todavía falta, ¿no? Esta es digamos, la pregunta que me hacía Rosalba al principio de cómo se hace el control de esto. No quiero entrar en mucho detalle para ver cómo se hace el control. Esto ya es, lo que les acabo de decir es la parte fácil, eh, pero es un poquito más complicada todavía el adelantamiento. Pero ya ven que hay muchos más cables por todos lados, más multiplexores, más bloquecitos nuevos. Esa es la idea, digamos, por ahora. ¿Y me aguantan 2 diapositivas más antes de un recreo? ¿O quieren ya el recreo? No necesariamente, dice Santiago, puede ser que va haciendo una AND. En realidad no necesariamente una AND, va comparando si los datos son iguales. Entonces, va haciendo una XOR, digamos, si querés. Una XOR de varios registros para ver si son iguales. Pero sí, esta unidad es complicada. Además hay que ver, por ejemplo, puede ser que uno detecte que quiere adelantar de acá y de acá. Y en realidad a veces se quieren adelantar de 2 lugares y hay que adelantar el más nuevo. O sea, además hay que ver si ocurre 2 veces, hay que adelantar el de acá nomás. O sea, es bastante más compleja. Pero lo que les quiero mostrar es que además hay que, no solamente la unidad de adelantamiento, hay que ver también para detectar el riesgo y detectar la ocurrencia en general de riesgos,
Fíjense, hay que comparar si alguno de los dos registros que se leen en la etapa 2 es igual al registro que se escribe de la instrucción que está en la etapa 3 o en la etapa 4. Y además ver que las instrucciones en la etapa 3 o 4 escriben en un registro. Y solo además hay que evaluar que el registro de destino sea distinto de 0. O sea, si alguna de las instrucciones que se decodifica tiene un registro 0, eso no me interesa, digamos. Porque ya saben que el registro 0 es cableado. Y luego actuar en consecuencia, ya sea no adelantar o adelantar desde la etapa de memoria o adelantar desde la etapa de write back. Si ocurre un riesgo doble, se adelanta el más reciente, o sea, el más cerca. Y además hay que detectar el riesgo extra del load. Y fíjense acá está con lo que es lo que pusimos recién. Fíjense acá está un poquito más la misma la unidad de adelantamiento recién con las señales de control. Y además está puesto acá la unidad de detección de riesgos. ¿Qué hace esta unidad de detección de riesgos? Lo que les comentaba al principio. Si detecta un riesgo, fíjense que las salidas son 3. Tiene una salida para acá a un nuevo multiplexor. ¿Qué hace este multiplexor? Elige las señales de control entre las que vienen de la unidad de control o un 0. Entonces, si hay un riesgo que no puedo solucionar, me pone un 0 en todas las señales de control. Y de esa manera propaga para acá burbujas. Y las otras salidas de esta unidad de detección de riesgo son señales. Ahora sí agregamos señales de escritura en estos registros. Y estos registros podemos deshabilitarles la escritura para que no se escriban cuando llegue el clock. Y de esa manera hacemos que se mantengan los valores de estos dos registros y las instrucciones que estaban en estas dos etapas van a seguir estando un ciclo después. Y de esa manera hemos insertado una burbuja. ¿Cómo hacemos para saber eso? Fíjense que recibe. ¿Qué recibe? Recibe el registro de destino que está acá. O sea, me fijo si acá hay, o sea, ¿qué registro voy a leer acá? Me fijo si además es una lectura de, o sea, no qué registro voy a leer, qué registro voy a escribir en esta instrucción. Y me fijo si la instrucción que está acá es una instrucción que lee de memoria. Si es una instrucción que lee de memoria, yo ya sé que es un load. Entonces me fijo en qué registro va a escribir el load. Y tomo de acá de la instrucción, que está en la etapa de decodificación, los dos registros fuente. Entonces, si tengo una instrucción load acá, y esa instrucción va a escribir en alguno de los dos registros que estoy leyendo acá, tengo que insertar un 0, insertar una burbuja y deshabilitar la escritura de estos dos. Y de esa manera puedo adelantar todo lo demás y parar el pipe una burbuja para la instrucción load, seguida de una instrucción que utilice el dato que escribe el load. Y ahí cuando todos les explota la cabecita, inserta el meme. Y ahora sí hacemos un recreo, ¿les parece? O en realidad antes del recreo. ¿Se entendió un poco? ¿Tienen preguntas? Si tienen preguntas, es el momento adecuado para hacerlo. Después hacemos el, el recreo, no hay problema, igual no les voy a robar minutos. ¿Qué parte no se entendió al final? Gonzalo me pregunta, ¿qué se hace durante una burbuja? Nada. Se ponen todas las señales de control en cero y si te fijas, digamos, o sea, no se escribe en memoria, no se escribe en los bancos de registro, entonces no se hace nada. El load, si yo tengo un load seguido de una instrucción que, ¿dónde estaba acá? Eh, acá. Si yo tengo un load seguido de una instrucción que usa el destino del load, entonces yo tengo que insertar una burbuja.
porque tengo que esperar un retardo sí o sí, porque el dato, para adelantar, el dato se va a utilizar en la etapa de ejecución acá, pero lo tengo disponible en la etapa de memoria, después de la etapa de memoria. Entonces, para poder adelantarlo, tengo que insertar sí o sí una burbuja. Entonces, volvamos para acá. El dato, después de la etapa de memoria, se lo voy a tener disponible acá y lo tengo que adelantar para acá. Entonces tengo que insertar una burbuja acá. ¿Cómo inserto una burbuja? La inserto antes, digamos. A la burbuja la voy a detectar cuando yo esté con la segunda instrucción, o sea, la que usa el dato, esté en la etapa de decodificación. Entonces me fijo cuáles son los registros que lee y me fijo qué instrucción está en la etapa de ejecución. Y me fijo si en la etapa de ejecución hay un load. O sea, ¿cómo me fijo si en la etapa de ejecución hay un load? Mirando la señal de lectura de memoria. Por más que el load no lea todavía, pero el load va a estar acá. Va a estar calculando la dirección, pero no me interesa. Si yo me fijo en la señal de lectura de memoria, si esta señal está activa, es porque la instrucción que está acá es un load. Entonces me fijo en su registro destino. O sea, en qué registro va a escribir después el load. Y si el registro en el que va a escribir después el load es igual a uno de los registros que se leen acá, entonces tengo que parar el pipe, que es dar una señal acá para que me inserte ceros aquí y a deshabilitar las señales de escritura de estos dos registros para que no se escriba. Entonces cuando termine el ciclo, la instrucción load que estaba acá va a pasar a memoria, acá va a haber un cero, se va a ver una burbuja, y acá va a seguir estando la misma instrucción. ¿Se entiende? Entonces el load ahora, esto ya, la instrucción ya no va a existir el riesgo, entonces esta después va a pasar para acá, el load va a pasar para acá, o sea, la burbuja va a pasar, el load, perdón, va a pasar para acá, la burbuja va a pasar para acá, y yo ahora voy a poder adelantar el dato del load leído y se lo va a usar en la instrucción que corresponde. Un poquito mejor ahora. No, por nada. Y estamos con el panorama, o sea, hagamos un recreo, son las 9:10. Vayan, un café, una estirada de piernas, vayan al baño si alguno quiere, y nos vemos en 10 minutos a las 9:20. Piensen si tienen alguna pregunta y me la hacen a la vuelta. ¿Listo? Bueno, nos vemos en 10 minutitos.
Ya que Mateo dice que está con el café, yo también aviso que estoy de vuelta. No empezamos con la clase todavía. Vamos a esperarlo a Gonzalo. Vamos a esperar a Rosalba también, si ya está con el café. O con lo que sea que quieran, ¿bien? Bueno, estamos para volver. Con un café más grande, dice Rosal. Bueno, retomemos con el cronograma a corto plazo. La idea hoy es terminar el tema 8. El miércoles empezar con el tema 9. El miércoles ustedes ya saben que tienen una evaluación del laboratorio 1, si no me equivoco. Y se va a publicar el enunciado de la guía del práctico 4, que son temas 7, 8 y 9. Y el viernes continuaremos con el tema 9. Entonces, con eso ya hemos terminado
con lo último que les mostré, hemos terminado los riesgos de datos. Entonces vamos de vuelta. Había 3 tipos de riesgos en el procesador. Los estructurales, que por suerte no tenemos, gracias a que tenemos un buen diseño. Entonces nos evitamos los riesgos estructurales. Los riesgos de datos sí tenemos, porque son cuestiones de dependencias, pero con técnicas de adelantamiento. Y ayudados también un poco por el reordenamiento de las instrucciones, podemos evitar o minimizar los riesgos de datos, lo cual hemos agregado hardware, bastante hardware y un poco de software, y minimizamos los riesgos de datos. ¿Preguntas sobre los riesgos de datos? ¿Alguna duda que se hayan quedado de la primera parte de la clase de hoy? Nos falta ver los riesgos de control, que ahora viene el tema de los saltos, que ahora le voy a responder a la pregunta de la clase pasada a Gonzalo. Los saltos son los que determinan el flujo de control de un programa. Y acá está el tema que la búsqueda de la siguiente instrucción, o sea, de la instrucción que se hace el fetch, depende en realidad del resultado del salto. ¿Qué es lo que pasa ahora en un pipeline? En un pipeline normalmente no se puede hacer el fetch de la instrucción correcta, porque el salto se resuelve recién en la etapa 4. Si recuerdan ustedes el camino de datos, que ahora ya ha quedado muy atrás, pero tenemos después el salto se resolvía, digamos, se hacía el cálculo de la dirección de salto en la etapa 3 y la ALU hacía la comparación de los registros en la etapa 3. Entonces cuando terminaba la ALU se escriben los valores en el registro de segmentación y la compuerta y todo lo demás estaba en la etapa siguiente, en la etapa 4. Entonces eso implica que habría que agregar 3 burbujas por cada salto. ¿Por qué? Porque para cuando el salto se resuelva, yo tengo que tener alguna instrucción en la etapa de ejecución, otra instrucción en la etapa de decodificación y otra instrucción en la etapa de fetch. Entonces son 3 burbujas que tendría que tener por cada salto. Los saltos son más o menos entre un 15 y un 20% de las instrucciones de un programa. Siempre hay saltos. Entonces, los riesgos de control son un problema de performance bastante grande en el procesador. Entonces, ¿qué podemos hacer con los saltos? Primero, empezar a analizarlos más a fondo. Y vemos que resolver un salto implica 2 cosas. Primero, saber si realmente salta o no. Y después, si salta, determinar a dónde va a saltar, cuál va a ser la dirección destino del salto. Entonces, una primera alternativa es la siguiente. Esto es un pedacito del pipeline, no lo dibujé entero, para ver cómo se hacía las 2 cosas que acabo de mencionar en el pipeline que teníamos. Ustedes tienen que la ALU hacía la comparación de los registros y entregaba el valor 0. Acá en el sumador sumábamos el PC con la constante extendida en signo y desplazada hacia la izquierda para calcular la dirección de salto. Y después los datos se escribían en el registro de segmentación y estaba acá la compuerta que me determinaba si era un salto o no. Esto iba al multiplexor y este valor también es el que iba al multiplexor. ¿Recuerdan hasta aquí? Eso era como era antes. Eso era lo que habíamos visto en la clase pasada. Entonces, el chiste es, ¿cómo podemos hacer para adelantar el cálculo o la comparación, digamos, de los registros? ¿Cómo podemos hacer para adelantar si el salto se hace, si el salto debería hacerse o no? Y lo que podemos hacer es, ya que solamente se comparan los registros para saber si son iguales o no, podemos agregar un comparador
a la salida del banco de registros. Entonces agregamos un comparador chiquitito que solamente me diga si las salidas del banco de registros son iguales, y de esa manera podemos evitar hacer que la ALU haga la resta, y nos ahorramos también inclusive la compuerta la hacemos mucho antes. Y lo importante de agregar ese comparador es que podemos liberar a la ALU de la tarea, y además movemos la determinación del salto a la etapa de decodificación. O sea, agregamos una compuerta, una gran compuerta, pero es una compuerta, a la salida del banco de registro. Y además, para calcular la dirección de salto en la etapa de ejecución hay un sumador, que es este de arriba. Pero los datos que suma ya son PC y la constante extendida en signo. O sea, estos datos ya están disponibles en la etapa anterior. Entonces los podemos cambiar de lugar al sumador y lo movemos al sumador a la etapa anterior. Por más que sea una cuestión de que haga una suma, digamos una ejecución de la instrucción, lo movemos al sumador. No hay problema, porque los datos ya están disponibles. Entonces, de esa manera, en realidad ya no hace falta que el salto se resuelva en la etapa 4, lo podemos resolver todo el salto en la etapa 2. O sea, podemos saber si el salto salta o no y a dónde salta, todo en la etapa de decodificación. Eso sí, ojo, acá hay que poner una observación, siempre y cuando no haya problemas de timing en la duración de la etapa. O sea, siempre y cuando el agregado del comparador a la salida del banco de registros no me haga que la etapa ahora se demore más. Y también que si hacemos que mover el sumador, haga que la etapa se demore más. En general, si va a ser, por ejemplo, el sumador, con el ejemplo que hemos visto nosotros, hace que la etapa demore más. La etapa demore más que antes, pero va a hacer que demore 200, cuando en realidad era una etapa que demoraba menos, entonces me va a estar balanceando mejor quizás las etapas. Ahora toda va a ser una etapa que también va a demorar 200, al igual que las otras. ¿Se acuerdan? Pero lo importante es cuando movemos cosas así, hay que tener en cuenta, hay que tener consideraciones, se acuerdan el timing de la etapa para hacer que no vaya a ser que me esté pasando un poquito, esa etapa se me haga más larga y me produzca que me aumente el tiempo de ciclo. Cosa que por suerte no ocurre. ¿Se entiende entonces qué es lo que podemos hacer para eh, adelantar la resolución del salto a la etapa de decodificación? ¿O se me durmieron todos, a pesar de los cafés? Si les gustan algunos dibujitos, quedaría más o menos así. Y de vuelta está hecho un zoom solamente en la parte importante, que es, tenemos el banco de registros, agrego un comparador a la salida del banco de registro, y este comparador me va a generar la señal esta eh, que va a la compuerta, digamos, que ya ni siquiera la dibujo, digamos. Y de lo que era la constante extendida en signo, saco de ahí nomás el desplazamiento en 1, que ya hemos dicho que era mover un cable, y agrego el sumador al mismo tiempo, digamos, este sumador que recibe PC y la constante, directamente lo pongo en la etapa de decodificación, junto con la unidad de control que se ve arriba y el banco de registro que se ve acá grande. Entonces de esa manera puedo hacer toda la resolución del salto en la etapa de decodificación. Pero ahora, para que esto funcione implica que la condición de evaluar los saltos tiene que ser una condición simple. O sea, solamente puede evaluar si son iguales o si son distintos. ¿Estamos? Cosa que es algo que teníamos en ELISA, por suerte, pero que no es necesariamente fácil hacer en otros procesadores, como por ejemplo en los ARM o en los de
x86. ¿No? Entonces esto va a funcionar porque nuestro ISA es un ISA simple que solamente tenía salto por igual y salto por distinto. Además, ojo, porque el mover las cosas de lugar me genera nuevos riesgos de datos que necesitan nuevos caminos de adelantamiento que no teníamos antes. ¿No? ¿Cuándo va a generar esto? En caso que la instrucción previa al salto escriba en un registro que el salto lee. O sea, si yo tengo porque ahora tengo que adelantar, los registros que se adelantan los estamos usando para el salto, no lo estamos usando en la ejecución, lo estamos usando en la etapa de decodificación. Entonces va a haber que adelantar cosas quizás a la etapa de decodificación también. Son nuevos caminos de adelantamiento. Y además de todo esto, o sea, hacemos todo este lío, pero igual hay que insertar una burbuja. ¿Por qué? Porque el salto lo estamos resolviendo en la etapa de decodificación. O sea, cuando el salto está en la decodificación, ya hay una instrucción buscándose en fetch. ¿Y cómo sé si esa instrucción es la correcta? ¿Se entiende? Entonces debería sí o sí insertar una burbuja igual, pero ya es por lo menos una en vez de tres. Entonces fíjense acá, tenemos el ejemplo de, tenemos una instrucción de salto que compara dos registros y la instrucción siguiente, ¿estamos? Pero después de que se hace el fetch, la decodificación y acá resolvemos todo el salto, recién acá es donde puedo hacer el fetch de la instrucción correcta. Entonces, entre este fetch y entre este fetch hay una burbuja que tengo que esperar. O sea, un ciclo que se pierde sí o sí, aún con todo lo que hicimos. O sea, hasta ahora vamos minimizando el riesgo de control, pero no lo podemos eliminar. ¿Se entiende hasta aquí? Ahora, ¿cómo podemos hacer o qué es lo que pasa además? ¿Qué problema tiene lo que hicimos nosotros recién? Un problema que tiene es que no funciona dentro de todo bien. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un pipeline corto en el cual podemos adelantar toda la resolución del salto a la etapa de decodificación y tenemos un ISA que nos ayuda. Entonces son cosas que se pueden hacer y solamente perdemos un T. Pero en otros pipelines, ya sea porque son más largos o porque son más complicados, es muy difícil adelantar toda la resolución del salto. Capaz que no lo podemos llevar a la etapa 2, capaz que se lo lleva a la etapa 4, y en la etapa 4 ya igual perdemos un montón de ciclos, digamos, por culpa de... O sea, son pipelines de 10 etapas, supongamos, que se resuelve el salto en la etapa 4. Bueno, pero igual hasta que se resuelve, tenemos por lo menos 3 burbujas que agregar. Entonces, ya cuando son muchas burbujas a agregar, ya se hace una solución que no es buena, ya es inaceptable. Entonces hay que buscarle otra vuelta de tuerca. Y lo ideal, ¿cuál sería? Tenemos que tratar de hacer que toda la resolución del salto sea en la etapa de fetch. Y de esa manera no perdemos ciclos. ¿Estamos? Pero ahora la cuestión es cómo podemos hacer la resolución de un salto en la etapa de fetch si ni siquiera sabemos si la instrucción es un salto. ¿Se entiende? O sea, no hemos decodificado todavía la instrucción. ¿Cómo vamos a poder resolver un salto si recién lo único que tenemos es el valor de PC? ¿Me explico? O sea, no tiene ningún dato como para saber qué instrucción es, si es un salto o no, si el salto salta o no salta, y a dónde salta, imposible, en principio, digamos. Entonces lo que se busca hacer es predicción de saltos. Y predicción de saltos es, la idea es tratar de adivinar si el salto va a saltar o no va a saltar. Y solamente vamos a tratar de
parar el pipeline cuando la predicción falla. Y esta penalidad se la conoce como la penalidad, así como estaba la penalidad por el uso del load, está la penalidad por un fallo en la predicción de salto. Son las dos penalidades que no se pueden solucionar en casi ningún pipeline hoy en día. O que en realidad hay que buscar otras técnicas y otras cosas para buscar cómo solucionarlas. Hay dos tipos de predicción de saltos: predicción estática y predicción dinámica, pero todos los detalles de eso los vamos a ver en el tema siguiente, porque ya escapa el alcance de este tema 8, de que son los problemas del pipeline. Entonces con esto yo ya empezaría a dar cierre al tema 8. Si hay alguna pregunta antes del cierre, antes de que empecemos con el cierre. Fíjense cómo va quedando el pipeline completo. Compara este con el que terminamos la clase pasada. Y fíjense qué hay acá. Tenemos toda la parte de fetch, es la misma. En la etapa de decodificación tenemos el comparador que pusimos recién. Tenemos el sumador, que ahora calcula la dirección de salto. Tenemos la unidad de detección del riesgo en el caso del load. Y tenemos el multiplexor acá para poner en 0 para insertar burbujas. ¿No? Que además ahora este va a insertar burbujas también en otros casos que sea necesario. Además tenemos la etapa de ejecución, que queda un poco más limpita porque ya no está el sumador, que lo hemos movido, pero está los multiplexores de la ALU, que son para adelantamiento, y está la unidad de adelantamiento que tiene cables por todos lados. Después está la memoria de datos y después el write-back. ¿Qué hicimos? Vimos que había tres problemas del pipeline, que son los riesgos estructurales, de datos y de control. Los riesgos estructurales, por suerte, bueno, no los tenemos por diseño. Los riesgos de datos los minimizamos, o sea, los tratamos de eliminar casi todos con adelantamiento, excepto uno, el problema del load. El load, la penalidad de la instrucción load cuando la instrucción siguiente lo usa. Y eso, en general, tratamos de solucionarla reordenando el código. Y después tenemos los riesgos de control, los minimizamos, tratando de mover toda la resolución del salto de la etapa de decodificación, y no podemos hacer nada más. Tenemos que insertar una burbuja y eso va a ser la penalidad que tenemos en todos los saltos por ahora. Hemos agregado bastante hardware, pero no nos ha ido tan mal con los riesgos, digamos. A veces insertamos algunos ciclos perdidos. No parecen tantos. ¿Me siguen? ¿Se entendió todo más o menos hasta acá? No está Matías. Matías está muy silencioso. Claro, cuando empiecen los prácticos ahí van a empezar a surgir de vuelta dudas. Van a tener que volver a ver los videos. No hay ningún problema con las consultas. Para eso está, digamos. Menos mal que les he dicho el otro día que estaba el canal de consulta. Yo ya digo, che, estaba vacío. Bueno, vamos con el resumen final entonces. En este tema diseñamos un procesador en pipeline. 5 etapas independientes. De vuelta, lo importante, cada etapa utiliza una única unidad funcional, separadas por registro de segmentación. Todas las instrucciones pasan por todas las etapas. Tiene un CPU igual a 1 y tiene un ciclo T pequeño. Eso me da muchas ventajas de performance. Tiene más componentes, tiene una mayor área, es un poco más caro. Pero bueno, son costos que hay que pagar por la performance.
El control es simple, es combinacional y las señales de control se propagan junto con la instrucción. Pero los problemas se llaman riesgos. La manera de solucionar los riesgos fácil es parar el pipe, pero parar el pipe nunca es una buena opción, porque me inserta burbujas que me hacen perder performance. Entonces, si yo quiero ganar performance, las burbujas no son bienvenidas. Los riesgos del pipeline son tres tipos. Los estructurales los resolvemos por diseño. Los de datos son ocasionados por dependencias del registro entre las instrucciones. Y hay dos temas: detectarlo por un lado, solucionarlo por el otro. Se soluciona por adelantamiento la mayoría, excepto un caso que, si se puede, lo solucionamos por reordenamiento. Los riesgos de control son los generados por los saltos, y la idea es que intentamos minimizarlos adelantando la resolución del salto a la etapa de decodificación. Y lo que vamos a tratar de hacer es evitarlos mediante predicción de saltos. Pero eso ya en el tema que viene. Diapositiva de agradecimiento y terminamos la clase de hoy. Pareceríamos terminar temprano hoy. No sé si tienen ganas de que cortemos acá o que arranquemos un poquito con el tema 9. Gonzalo se quiere ir a dormir y Rosalba no lo deja. Ya casi ni que fueran novios, ¿sí? Así son. Ah, no, bueno, no importa, lo dejemos ahí, lo dejemos ahí. Bueno, cortamos aquí, que es lo importante, digamos, o sea, ya tienen para pensar mucho en los adelantamientos, unidades de control, riesgos de control, burbujas y un montón de cosas más, así que va a ser una clase un poquito más cortita. De paso les sirve también para repasar para ingeniería de software, y nosotros nos veamos de vuelta el miércoles para empezar con el tema 9, que el tema 9 es el que tiene miedo Matienzo, porque son los temas avanzados del pipeline. O sea, esta era la parte fácil, digamos. Así que se viene la difícil de pipeline. Pero son los más lindos, digamos, para mí, por lo menos. O ya capaz que alguno después también le empiece. No, no estábamos en lo difícil todavía, Gonzalo. Está por empezar lo difícil. Matías, claramente no estamos de acuerdo sobre qué es lindo y qué no. Eh, después lo podemos discutir también, en otro momento, en otro momento. Por ahora voy a dejar de grabar. Y bueno, estas 2 semanas de parciales. ¿Cuáles son las 2 semanas de parciales, che? ¿Cuándo tienen los parciales? Eso sí me interesa. Este viernes fundamento de telecomunicaciones y la semana que viene inteligencia artificial. Bien. Y después la otra semana nosotros. Claro. La de todas. ¿Y de ingeniería de software no saben nada? Creo que es al final de la cosa. Práctico y se rinde a final del cuatrimestre. Claro. Bien. Bueno. Bueno. ¿Y cuántos parciales son en FT? ¿Dos o tres? Tres, si no me equivoco. Tres. Está bien, entonces está bien que el primero sea antes. Bueno, entonces se les vienen semanitas intensas. Aprovechemos y dejemos de perder tiempo. Nos vemos el miércoles, nosotros, para empezar el tema 9. Hasta luego.